Muy buenas noches, amados hermanos, hermanas, amigos, familia. En esta noche nos gozamos en el Señor de estar nuevamente reunidos para tener una vez más esta reunión en la cual estamos celebrando la Semana Wesleyana, y les pido que desde sus hogares estemos en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Padre, porque sabemos y confiamos que eres en medio de cada uno de nosotros, congregados a la distancia, pero juntos, en unidad fraternal, gozosos. Te pedimos, Padre, en esta hermosa noche que des dirección y cuidado a esta actividad, que abras nuestros oídos y ojos espirituales para recibir el mensaje de esta hermosa noche. Gracias por las familias aquí representadas, Padre Santo. Una bendición especial para todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén. Ahora tendremos la lectura bíblica, el labios de nuestra hermana argentina. Por favor. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Amén. Ahora, hermanos, les invito a que escuchemos esta participación especial a cargo de nuestra hermana Sonia Macías. Dios les bendiga en esta noche, pues estoy contenta porque una vez más puedo formar parte de este hermoso culto de la Semana Wesleyana, y pues Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un gusto, es una bendición, es un placer poder participar. Y pues quiero compartirles este canto que el Señor me dio, porque su amor es grande, su amor es infinito, su amor es eterno. Y Él nos da todo aquello que nosotros necesitemos para continuar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida cristiana. Y nos da su amor y que nos llena de paz y nos da de su espíritu, su presencia, ¿verdad? Nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Y cuando invocamos el nombre de Jesús, también conocemos la gloria de Dios y su presencia. Y bueno, yo quiero cantarles este canto que habla del amor de Dios y de cómo comenzó nuestra relación con nuestro amado Salvador. Y pues quiero cantarles este canto. No puedo imaginar la vida si no estás, porque todo lo llenas con tu amor. Si tú a mi lado estás, no hay nada que temer. Al frente de mi causa, tú saldrás. Y es que tú eres así, tan tierno, tan gentil. La vida no me alcanza para amar.
rico, limpio, no se puede esconder. Te amo mucho más de lo que puedo imaginar, pues siempre a mi mente estás. Gracias por tu Espíritu Santo, por tu presencia, Señor, que nos da vida, que nos da paz, mi Dios. Hoy puedo recordar el día más feliz. Después de un día gris, brillaba el sol. Todo se transformó en cálido color, uniendo dulces notas en melodía. Cuando comprendí que me miraste a mí, y así nació la historia de nuestro amor. Y así es nuestro amor, tan suave como flor, rico y limpio, no se puede esconder. Te amo mucho más de lo que puedo imaginar, pues siempre en mi mente estás, en mi corazón, Señor. Siempre en mi mente estás. Siempre en mi mente estás. Siempre estás. Amén. Mis hermanas, voy a cantar otro canto, pero sabemos que estamos con lo del Espíritu Santo, pero el canto que iba a entonar, me disculpo porque no lo pude sacar al aire, entonces voy a compartirles otro de mis interpretaciones. Es para la honra y gloria de Dios y para que su pueblo se goce, se edifique y sea de bendición, mis hermanos. Como en los días de Noé, sobre la faz de la tierra, no había rincón y un lugar en donde no habitara el mal. La gente solo buscaba saciar su egoísmo y se daba la vuelta no importando el dolor que causaría a su prójimo. ¡Qué cobardía! No améis el mundo y lo que está en él, porque cada día se consume. Busca mi paz y síguela, para que por ella tengas vida. En un mundo tan corrupto y que se ha vuelto violento, tenía razón el Creador de terminar con toda la humanidad, pero su esencia es amor, como derrumba, levanta. Él tiene todo el poder de darnos gracia, como instrumentos de justicia y de paz, hacer brillar su luz. No améis el mundo y lo que está en él, porque cada día se consume. Busca mi paz y síguela, para que por ella tengas vida. Él dijo, les doy mi paz, no como el mundo la da, yo os la doy. Él dijo, les doy mi paz,
pero no como el mundo, basada en la riqueza y fortuna material, sino la que permanece aún en medio de pruebas, basada en el amor y en la confianza de que siempre a mi lado estarás, llevando mi aflicción. No, no me es el mundo y lo que está en él, porque cada día se consume. Busca mi paz y síguela, para que por ella tengas vida. No, no me es el mundo y lo que está en él, porque cada día se consume. Busca mi paz y síguela, para que por ella tengas vida. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, y muchas gracias. Demos gracias a Dios por el ministerio del canto y ahora dispongámonos a recibir al presbítero Bernabé Rendón. Le damos la bienvenida a la iglesia aquí en Querétaro. Le damos un afectuoso saludo y escuchemos en esta noche lo que tiene preparado para nosotros. Bienvenido nuevamente, presbítero. Tiene apagado su micrófono, presbítero. Ahora sí, ¿verdad? Ahora correcto. Sí. Sí, hermana Betty, muchas gracias por avisarme de que estaba mi micrófono apagado. Un saludo para la pastora Hilda Edith, y como anoche lo expresé, un saludo para esta hermosa congregación de Divino Salvador de Querétaro. Hace rato me dio mucho gusto saludar a Antonio Ugalde. No lo veo desde hace 48 años. La última vez que yo lo vi fue hace 48 años y ahora lo vuelvo a ver. Nada más imagínense todos los cambios que le encuentro y que seguramente él me encuentra también a mí. Pero bueno, es una alegría que nos conocimos cuando teníamos allá 20, 21 años de edad, no estábamos muy jóvenes. Éramos unos jóvenes muy inquietos, a veces un poquito difíciles, pero a través de los años, lo que estamos aquí mostrando los dos es que seguimos a Cristo. A pesar de lo que fuera, hemos madurado, muchas cosas han cambiado en nuestra mente, pero no nos apartamos del buen camino que elegimos una vez que le dimos nuestra vida a Cristo Jesús. Me dio mucho gusto. De Dios bendiga a tu familia, hermano Ugalde. Muy bien, seguimos con los festejos del 283 aniversario del inicio del movimiento metodista, un movimiento que se inició una noche que era miércoles, el 24 de mayo de 1738, a las 20 horas con 45 minutos. Ahí el Espíritu de Dios despertó a un hombre responsable de despertar a una nación, para que después esto pudiera significar el despertamiento de naciones completas. Él nunca imaginó que para estas fechas y ya en este mundo habríamos, como los hay ahora, más de 80 millones de metodistas vivos que profesamos la fe en Cristo Jesús, pero bajo la cobertura doctrinal que Juan Wesley nos dejó.
Así que hay mucho que celebrar y vamos a seguirlo haciendo durante esta semana. Yo felicité a la iglesia por haber elegido el énfasis doctrinal que aparece en el Plan Operativo Nacional emanado de la Coordinación Nacional de Programa de nuestra iglesia, para que en el año 2021 se enfatice la doctrina de el testimonio del Espíritu. Sé que muchas iglesias metodistas no lo van a hacer, sobre todo las iglesias norteñas, y lo estoy diciendo aunque se esté grabando, no me importa, pero hay algunas iglesias un poquito mañositas y les gusta mucho agarrar su propio camino y no les gustan los programas y no les gustan los lineamientos que vengan de fuera y a veces hay pastores un poquito difíciles para poderse ubicar dentro de un programa y no lo van a hacer, pero qué bueno que ustedes estén haciendo esta elección respetuosa, dejándose guiar por el programa nacional de nuestra iglesia. Y como el mismo título lo dice, el testimonio del Espíritu, vamos a hablar acerca de la obra del Espíritu. Bueno, yo dije ayer que íbamos a ponernos primero en contexto antes de abordar ese tema directamente. Mañana vamos a tener un acercamiento hacia ese tema. Y como ustedes ya lo sabrán, porque le pasé a la pastora los temas para la semana, vamos a hablar de las doctrinas ajenas al metodismo sobre el Espíritu Santo que han incursionado dentro del metodismo. Son doctrinas no nuestras, pero que hemos acogido de otros movimientos malamente, desde luego, pero vamos a señalarlas y vamos a corregir algunas posturas erróneas por ahí, para luego ya el jueves entrar de lleno hacia la doctrina del Espíritu Santo, cómo se diseña en el metodismo bajo el magisterio de Juan Wesley y que le llamamos el testimonio del Espíritu. Ayer en la noche, yo estaba hablando acerca de la fe una vez dada a los santos, es decir, la doctrina que fue dada por Dios solamente una vez a los santos, es decir, a la iglesia. Y esa doctrina no tenemos que agrandarla, no tenemos que aumentarla, no debemos reducirla, no debemos transformarla, es decir, no cambiarla en otra fe diferente a la que Dios le dio a la iglesia primitiva. Y la tarea entonces de la iglesia a través de su historia es cuidar que esa fe, una vez dada a los santos, permanezca así como fue dada a los santos. Y realmente en la lectura bíblica que hoy se nos leyó, que usted seguramente leyó en su propia Biblia, podrá ver la exhortación que el apóstol Pablo le hace al pastor Timoteo. Timoteo estaba a cargo de la iglesia cristiana de Éfeso y ahí le dice en esta segunda carta a Timoteo capítulo 1, en los versículos 13 y 14, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Bueno, San Pablo le dice a este joven pastor que entienda que las doctrinas que escuchó Timoteo de Pablo realmente constituyen un depósito que Dios le ha dado a su iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo, guarda ese depósito, porque los depósitos son para ser guardados precisamente. Si nosotros llevamos nuestro dinero y lo dejamos en un banco, nosotros no aceptaremos que el banco desaparezca ese dinero.
No vamos a aceptar que el banco reduzca ese dinero y cuando vayamos a buscarlo, pues nos dé una décima parte, nos dé el 20% de lo que dejamos allí. No, el banco tiene la responsabilidad de guardar el depósito que le hemos encomendado, que le hemos confiado, y los tarjetavientes, pues queremos tener la seguridad de que nuestro dinero está bien ahí en ese banco, que ellos se responsabilizan de cuidarlo para que a nosotros no nos sea robado. En un sentido semejante, Dios ha depositado en su iglesia su doctrina y nos la ha dejado para que la cuidemos y para que le demos buenas cuentas cuando Él nos llame, ya sea personalmente o en su segunda venida, a darle precisamente cuentas de ese depósito, hermanos. Dios no nos dejó templos como depósito de Él para que los guardemos, los cuidemos. Y claro que no tiene nada de malo que cuidemos y que preservemos el patrimonio de la iglesia, los templos y las escuelas, las casas pastorales, todo lo que tenemos, porque son recursos materiales a través de los cuales logramos que la obra de Dios siga adelante. Está bien, pero Dios no nos encargó eso. Eso está bien por nosotros, no tanto está bien por Dios. No crea usted que Dios anda preocupado, anda apurado por la manera como nosotros estamos guardando o no los edificios. Dios no necesita ningún edificio. A Él no le hace falta. Salomón, en su oración, aquella que elevó cuando dedicó el templo de Jerusalén, dijo, pues tú eres tan grande que ni los cielos de los cielos te pueden contener, menos esta casa que yo acabo de construir. Es decir, tú no eres un Dios tan pequeño que esté limitado a un edificio. Entonces, a Dios no le preocupan nuestros templos, hermanos, francamente, los preocupan a nosotros, eso sí, y es lo correcto. Dios no nos encargó un libro de disciplina para que la cuidemos bien y que no sea cambiada y que la llevemos con rigor. Eso para Dios no es ninguna prioridad. Está bien que nosotros revisemos nuestra disciplina, es decir, el libro de la disciplina, que la adaptemos, que la actualicemos, que la modifiquemos, que la perfeccionemos. Todo eso está bien, pero tiene que ver con nosotros, porque queremos tener una guía de administración de la iglesia, pero no es una prioridad de Dios, hermanos. A veces gastamos más tiempo y energía, gastamos mente y corazón en las cosas que Dios no nos ha confiado. Y en cambio, el buen depósito de Él, que nos lo ha dado para que lo cuidemos con celo y que no le demos cuentas mochas al final de nuestra historia en esa tierra, hermanos, es donde debe estar nuestra energía canalizada, es donde debe estar nuestra atención. Y por eso estamos celebrando esta semana, hermanos, porque tenemos que conocer la doctrina que estamos guardando. ¿Cómo vamos a guardar lo que no conocemos? ¿Y cómo vamos a amar lo que no conocemos? ¿Cómo vamos a defender lo que no conocemos? Entonces tenemos que hacer este ejercicio de revisión, de hacer memoria de la herencia que hemos recibido los metodistas, una herencia de Dios, pero que nos llegó a través de nuestro hermano en Cristo, Juan Wesley. Y bien, dijimos en la noche de ayer que al estar revisando nuestra doctrina, pues naturalmente que estamos echando mano de uno de los recursos para hacer nuestra teología, los metodistas, que es la tradición. Recordemos que son 4 los instrumentos para hacer nuestra teología, que es la Biblia en primer lugar. Para Wesley, la experiencia iría en segundo lugar, luego lo es la tradición y luego lo es la razón. Y estamos entonces en el terreno de la tradición, porque
la doctrina que Dios le depositó a la iglesia primitiva, la hemos recibido a través de las luchas de tres fuentes, dijimos, de cómo la iglesia en lo general ha guardado ese depósito. Y tenemos doctrinas que pertenecen a la iglesia general, como lo es la doctrina de la Santísima Trinidad, como lo es la doctrina de la resurrección corporal de Jesucristo, como lo es la doctrina de que la Biblia es la santa y divina palabra escrita de Dios, y así otras. Y también dijimos que la Reforma es la segunda fuente de donde nos viene, de cuya tradición nos viene parte de nuestra doctrina. Y finalmente es el mismo Juan Wesley con su trabajo en la era del avivamiento original, de donde tenemos la tercera fuente para nuestra doctrina. Esa es la tradición que hemos recibido, hermanos. Si esa tradición no se conforma a las Sagradas Escrituras, pues no tenemos por qué aceptarla. Pero si se adapta, si realmente esa tradición viene a ilustrar la Biblia, viene a explicarnos la Biblia, entonces estamos en lo correcto. Ese es el depósito que Dios nos dejó. Ahora, quiero comentar que hay iglesias, muchísimas iglesias, sobre todo las iglesias nuevas, las iglesias improvisadas. Usted sabe que todos los días están naciendo iglesias. Hay un líder de una iglesia que se pelea con la iglesia o con el pastor de la iglesia y luego se saca un grupo y se lo lleva y establece su iglesia propia independiente, que al final termina siendo su negocio propio e independiente, porque en eso acaba finalmente. Y esto se ha repetido 1000 veces y lo he visto 1000 veces, así que no estoy imaginándome nada. En eso acaba, en un negocio. Pero bueno, eso no nos importa ahora. El asunto es que esas iglesias independientes improvisadas, por la falta de la atención de pastores debidamente entrenados, salen con la idea que a mí me la han dicho tantas veces. A mí la tradición no me importa nada. Yo me baso en la pura Biblia, la palabra de Dios. Y en mi iglesia somos una iglesia que nos basamos en la pura palabra de Dios. No necesitamos más. ¿Para qué queremos más? Bueno, esto es como decir que desde que se escribió el último libro de la Biblia, que pudo haber sido Apocalipsis, algunos dicen que fueron las cartas a Timoteo, pero esa discusión no nos importa hoy. Más o menos en el año 100 se escribió el último libro de la Biblia. Quiere decir que desde ahí hasta el siglo XXI no ha pasado nada. Dios no ha dicho nada, ni ha hecho nada. No ha sucedido nada. Crean un hueco enorme, un vacío enorme, dando un salto desde el siglo I hasta el siglo XXI. Yo no sé cómo le hacen para dar tremendos saltos y no tienen cómo llenar ese hueco. Y luego, pues es muy sencillo. Yo ya he tenido la experiencia con algunas de estas personas, ¿verdad?, de demostrarles que realmente no están basados en la pura Biblia, como en su ignorancia lo suponen. Y les hago una pregunta tan simple como esta. Muy bien, el Nuevo Testamento, ¿cuántos libros debe tener? Entonces, aquella persona me va a decir, pues 27. Ajá, ¿y por qué no son 10? ¿O por qué no son 50 libros? ¿Por qué son 27? Dime en qué parte de la Biblia dice que deben ser 27. Como ustedes se basan solo en la Biblia y no quieren saber nada más, bueno, toma tu Biblia. Ahora dime en cuál versículo dice que deben ser solamente 27 libros los del Nuevo Testamento. Bueno, ya se me quedan mirando en blanco y sin saber qué responder. Precisamente por su ignorancia, no están entendiendo que fue la iglesia cristiana en el transcurso de los primeros 400 años, o menos de 400 años, fue en el siglo IV,
culminando en el concilio de Nicea, que fue donde se tomó la decisión final de que el Nuevo Testamento tuviera solamente 27 libros, porque había muchos más libros que estaban peleando el derecho de ser parte del Nuevo Testamento. Había muchos libros muy interesantes, por cierto. Hay libros que inclusive me da lástima que hayan quedado fuera del Nuevo Testamento, pero bueno, es cosa mía. Pero son libros tan interesantes y tan instructivos que, bueno, la iglesia decidió que fueran solamente esos 27. Y yo creo que ahí estuvo la dirección de Dios. Ahí estaba el Espíritu Santo presente para poder tomar esas decisiones. Entonces, ahí le demuestro yo a esa persona, ¿no? Que realmente no se está basando en la pura Biblia. O me puedo ir yo a un tema más complicado todavía y le puedo yo decir, según tú, ¿cuántas naturalezas tuvo Jesucristo? ¿Y cuáles fueron? ¿Era Dios o era hombre o era un ángel o qué era? Bueno, si tiene ya algunos años caminados, pues me va a decir era Dios y era hombre. Ajá, muy bien. Muy bien, ahora tú me puedes definir que Jesucristo tenía dos qué, dos sustancias o dos esencias o tenía dos personalidades, tenía dos voluntades o era solamente Dios pero con un traje de hombre o de ser humano, o era un hombre con traje de Dios. Bueno, explícame ¿cómo es que era Dios y era hombre? ¿Tenía dos qué? ¿Verdad que tenía dos naturalezas? La naturaleza humana y la naturaleza divina. Muy bien, ahora ¿en qué parte de la Biblia tú lo encuentras así? Dímelo. Dímelo. Búscame el versículo donde diga Jesucristo tenía naturaleza humana y naturaleza divina. Pues claro que no lo vas a encontrar, porque fue el concilio de Calcedonia en el año 451 el que decidió explicar de esta manera los versículos de la Biblia que nos hablan de que Jesucristo era Dios y que Jesucristo era hombre al mismo tiempo. Entonces lo explica que en Jesucristo se unieron dos naturalezas, no esencias, no sustancias, no voluntades, dos naturalezas distintas y sin confusión, pero en una sola persona. La naturaleza divina, la naturaleza humana. Entonces, esa persona tiene que entender que no fue solamente de la Biblia, sino de la tradición cristiana, en base, en este caso, al acuerdo del Concilio de Calcedonia, que está él declarando la fe que tiene en Cristo, el concepto que tiene él acerca de Jesucristo. Y así como estos ejemplos, me puedo seguir. Entonces, tenemos que valorar la tradición de la iglesia. Es una de las 4 fuentes de teología del metodismo. Bien, el segundo manadero de la tradición dijimos que fue la Reforma. Sin embargo, la Reforma protestante o la Reforma evangélica o la Reforma religiosa, como usted le acomode más llamarla, es lo mismo, tomó 2 caminos en el siglo XVI. De hecho, la Reforma no terminó tan pronto como nos parece. Duró todo el siglo XVI y terminó de definirse hasta los primeros años del siglo XVII. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque la doctrina de la Reforma fue un rompimiento de la doctrina de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la cual le había agregado al buen depósito que una vez Dios le dio a la Iglesia, le agregó
elementos que no eran parte de la doctrina de Dios, como la doctrina del purgatorio, como la doctrina de las penitencias, como la doctrina de las indulgencias, como la doctrina del limbo, como la doctrina del sacerdocio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para romper con esa doctrina, la reforma surge. Pero quien tenía la mente tan iluminada para ser el teólogo de la reforma, lo fue Juan Calvino, un convertido del catolicismo hacia el protestantismo en la Suiza francesa, porque también estaba la Suiza alemana. Y él se encargó de difundir, de reformar, de luchar, de conquistar terreno para la doctrina reformada. Y no había hombre más ilustre que él, ni Lutero, ni Zwinglio, ni Melanchthon, ni ninguno de los otros reformadores. Él fue el único que escribió una obra de teología completa sobre la doctrina protestante, Juan Calvino. Pero él exageró sus tendencias. Y entonces él le dio importancia número 1 a la doctrina de la predestinación. Entonces su idea era que Dios es soberano y él decide todo lo que pasa en el universo, sea bueno o sea malo. Nosotros, los seres humanos y los ángeles y los animales y toda la creación, solamente obedece a esa soberana autoridad universal que es Dios. Nadie más tiene esa libertad a menos de que Dios se la esté dando. Por lo tanto, no somos los seres humanos los que escogemos ser salvos o no, porque eso le corresponde al Dios soberano, por él es el que manda. Por lo tanto, según Calvino, antes de que el mundo fuese hecho, Dios predestinó, antes de que existiera el ser humano, predestinó quiénes de los seres humanos se iban a salvar y quiénes no se iban a salvar por sus nombres, o sea, de forma concreta. Y así él lo decidió. Por lo tanto, de esos dos grupos de seres humanos no se pueden cambiar de grupo. Es decir, aquellos que Dios dijo que serían salvos, no pueden perder su salvación, no se pueden cambiar hacia los no salvos. Y aquellos que Dios dijo que Él no quería que se salvaran, no se pueden cambiar al grupo de la salvación. Es decir, era una predestinación absoluta, incondicional e inexorable. No se puede cambiar eso de ninguna manera. Se salvan los que Dios quiso que se salvaran y no se van a salvar los que Dios no quiso que se salvaran, porque Dios es soberano. Si un solo ser humano decidiera su salvación, Dios perdería su soberanía. Entonces, para él esto era importante. Luego de ahí se tuvo que venir encadenando otras doctrinas que por lo pronto no me interesa mucho enfatizar. Por ejemplo, él decía, Cristo no murió por todos los seres humanos, porque no tendría sentido que si Dios quería que se salvaran solamente estos, viniera Cristo a morir por estos otros. ¿Cómo va a haber ese desacuerdo entre el Padre y el Hijo? No, si Dios predestinó para salvación solamente a estos, Cristo vino al mundo a salvar solamente a estos. Cristo no murió por los otros que Dios no quiere que se salven. Y así se fue encadenando. Bueno, pues resulta, hermanos, que en el siglo XVI nace una iglesia no protestante, pero que no quería ser católica tampoco, la iglesia anglicana. El rey Enrique VIII entra en choque con el Papa de Roma por una situación personal, carnal,
del rey Enrique VIII, se pelea con el Papa, entonces en venganza, él separa la iglesia de Inglaterra para que ya no fluyan los dineros de Inglaterra hacia las arcas romanas. Y él decide que esa iglesia ahora va a ser independiente, pero que va a seguir siendo católica, pero no romana, sino católica independiente de Inglaterra. Por eso se llamaría anglicana. Anglicano quiere decir inglés. Y bueno, la iglesia nueva que surgió al mismo tiempo que surgieron las iglesias de la Reforma en el siglo XVI, ahí nos aparece, hermanos, una iglesia católica independiente. Pero los reformadores alemanes, los reformadores suizos, etcétera, empezaron a buscar camino hacia esta iglesia independiente, hacia la iglesia anglicana. Y luego, cuando Enrique VIII muere, bueno, su hijo lo sucede en el trono, su hijo Eduardo, y él también dice que es católico y por lo tanto la iglesia anglicana tiene que ser católica. Y si los reformadores quieren entrar a Inglaterra, él se encarga de echarlos fuera y de perseguir a los mismos ingleses que quisieran un cambio de doctrina de la iglesia anglicana. Se muere este rey, luego viene su hermana María, sube al trono, catoliquísima. Y aquí no entran los reformadores. Y duro contra ellos. Y se muere ella. Y entonces viene, para bienaventuranza de la iglesia de Inglaterra, digo, de la iglesia de Inglaterra, viene la reina Isabel I. Y ella simpatiza con la reforma. Entonces, ella se encarga de proteger a los reformadores. De hecho, ya había ingleses que querían reformar a la iglesia. Entonces ella protege y apoya a estos reformadores, deja entrar a los extranjeros también para la transformación doctrinal de Inglaterra y finalmente se logra que el Parlamento inglés, allí a mediados del siglo XVI, apruebe que la doctrina de la iglesia anglicana será la doctrina protestante. Y entonces se elaboran los 39 artículos de religión, todos protestantes, pero era una doctrina protestante calvinista. Bueno, a finales del siglo XVI, sucede lo último que tenía que ocurrir de la reforma. En Holanda, un pastor ultra calvinista, al estar estudiando la Biblia para contrarrestar a los anticalvinistas, por su propio estudio, llega a entender que su doctrina estaba mal. Y entonces comienza a pedir el debate ahí en Inglaterra. Nunca le concedieron la oportunidad de un sínodo para poder debatir, pero estuvo escribiendo, predicando, y entonces se formó un movimiento. Este hombre se llamó Jacobo Arminio, y él dijo que la doctrina de la predestinación estaba mal planteada y que no podía ser así. Y que Cristo vino al mundo a morir por toda la humanidad y no solamente por unos cuantos. Y que no podemos echarle la culpa a Dios que por su mala voluntad se fueran al infierno los miles y miles y miles que se han ido y que se siguen yendo al infierno, que no es por la mala voluntad de Dios. Dios no los ha predestinado para que se vayan al infierno. Cada quien está escogiendo su camino. Igualmente, aquellos que llegan a la salvación es porque abren su corazón voluntariamente a la gracia de Dios, para que esa gracia les dé la fe para creer en Jesucristo y por esa fe sean justificados y sean redimidos en la sangre preciosa y en el nombre poderosísimo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, finalmente, cada individuo es el que decide su suerte, si responde al amor de Dios
o si prefiere el juicio de Dios, pero que no se puede culpar a Dios por la condenación de todos aquellos que se perderían. Bien, entonces hay dos versiones de la doctrina de la Reforma ahora, la versión calvinista y la versión arminiana. En el siglo XVIII, cuando se despierta la renovación metodista, entonces Juan Wesley tiene que tomar una decisión. Su iglesia oficialmente tiene la doctrina calvinista. Así se elaboró en los tiempos de la reina Isabel. Pero él ve que esto no contribuye al bien de las almas de los demás. ¿Por qué? Porque dijo él, si Dios escogió quiénes se van a salvar aunque yo no les predique. Porque no depende de mi predicación, depende de que Dios ya los predestinó para que se salven. Y los que Dios predestinó para que no se salven, pues ¿para qué les predico? De hecho, estoy hasta desafiando a Dios, estoy desafiando a la voluntad de Dios. Dios no quiere que se salven y estoy yo predicándoles, insistiéndoles, pidiéndoles que se salven cuando que Dios no lo quiere. Estoy desafiando a Dios. Por lo tanto, entonces, no tiene caso predicar, porque los que se van a salvar porque Dios los escogió, y los que se van a perder aunque yo los predique. Entonces, ¿qué sentido tiene ir a evangelizar? ¿Para qué hacerlo? Entonces, vio que esa doctrina afectaba la misión evangelizadora de los llamados por Dios para transformar al mundo. Y entonces, él eligió la línea arminiana para poderse lanzar con toda libertad a buscar las almas y a predicarles vehementemente que se arrepienten y vuelvan a Cristo Jesús. Oremos. Señor precioso, te damos gracias por este avance que hemos hecho en esta noche a través de esta charla que hemos tenido, Señor. Gracias por lo que nos haces entender. Gracias por esas grandes decisiones claves que tuvieron que tomarse en la historia de la iglesia para que la doctrina que tú le depositaste a la iglesia originalmente sea una doctrina preservada así, un depósito bien cuidado por nosotros. Señor, gracias te damos porque entendemos que el amor tuyo es universal, que la sangre de Jesucristo se derramó por todos los seres humanos y que tu deseo, Señor, es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y que el camino de la salvación lo ofreces a todos los seres humanos. Padre, que como iglesia nos movamos hacia las almas para que al oír de Cristo puedan creer en su nombre. Es en ese nombre que oramos. Bendito seas. Amén. Vuelvo la palabra a nuestra directora de culto. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro amado presbítero, que de veras, como en lo personal me apasiona tanto escuchar esta parte de esta hermosa herencia para seguir sirviendo en el reino aquí en la tierra. Gracias, hermano. Bendiciones. Ahora, hermanos, desde casa les invito para que entonemos con todo el gozo el himno 225, Iglesia de Cristo, que va a dirigir nuestro hermano, director del coro, Carlos Wesley, de nuestra iglesia, Héctor Larios. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús, el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor.
falta en algunos el santo fervor, la fe sea de todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que es de nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos del sueño traidor, mas para los siervos del buen Salvador, velar revelando es su anhelo mejor. Amén, aleluya. Ahora tendremos los avisos, amados hermanos. Pues continuaremos con las reuniones de toda esta semana wesleyana que nos gozamos en el Señor a las 8 de la noche. Entonces, hermanos, seguimos en la misma línea a cargo del presbítero Bernabé Rendón. Y el próximo día tendremos, más bien noche, énfasis ajeno sobre la obra del Espíritu Santo. Invitemos a los demás hermanos, a nuestros familiares, amigos, acerca de estos temas tan relevantes y de mucha importancia. No nos los perdamos, hermanos, estemos puntuales, por favor. Ahora tendremos la bendición en labios de nuestra pastora, la presbítera y la Edith González Espino. Hermanos, un gusto el que hayamos estado juntos. Gracias a Dios por la vida del pastor Bernabé. Y pues, hermanos, como dijo nuestra hermana, sigamos invitando a nuestros demás hermanos y conocidos a que puedan también aprender algo más. Pues oremos, hermanos, para ser despedidos. Maravilloso Dios, Señor y Padre Celestial, alabamos tu nombre, te bendecimos y te agradecemos la oportunidad de estar juntos. Gracias, Señor, por lo aprendido. Señor, cada día que podamos traer, Señor, nuevas enseñanzas a nuestras vidas, que puedan ser de edificación, pero que también nos mantengan firmes en la fe y constantes, Señor, en el trabajo para el engrandecimiento de tu reino. Bendícenos, Señor, danos una noche de descanso, que el día de mañana, con fuerzas renovadas, Padre, podamos reunirnos nuevamente y seguir, Señor, siendo edificados. Gracias, Padre, que la bendición tuya, la bendición de tu Hijo y la bendición y la unción de tu Espíritu Santo esté con tu pueblo, ahora y siempre. Amén. Amén.